Saludos mis queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero de todo corazón que hayan estado bien, y aquellos quienes por alguna razón les ha llegado un momento de prueba, un momento de tentación, no suelten la fe. Este es el momento de retenerla. Este es el momento de decir: por causa de Cristo he sido justificado. Esto no es un castigo de Dios. Esta prueba que me ha llegado es algo que es para mi bien de alguna manera, porque la Escritura lo afirma. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que cuando nos llega la prueba, la tentación, hay que aferrarnos a esa promesa, a esa palabra que nos ha declarado que hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo, por su justicia, somos amados. No seguimos encerrados, hemos recibido la libertad. Así que, hermano, hermana, si gozas en este momento de buena salud, de que no tienes serias carencias y dificultades, alégrate en el Señor. Y si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si te ves ahí al borde de la fosa, como lo vimos en la conferencia pasada, es el momento en que te des la vuelta. A los que nos visitan tal vez por primera vez, bienvenidos aquí a mi canal. Soy el pastor Haroldo Camacho. Poco a poco nos estamos conociendo. Yo fui pastor, educador, profesor de teología, pastor de varias iglesias, dirigente de campo, en el sentido que yo estuve trabajando como oficial de una de las asociaciones más grandes acá en Estados Unidos, pero precisamente en medio de todo eso me veía yo enjaulado, confinado, porque el Espíritu Santo había estado trabajando conmigo y yo no veía que el adventismo, la teología adventista, estaba arraigada y fundamentada en la Escritura, particularmente en lo que iba comprendiendo del Evangelio. Y finalmente tuve que renunciar a todo eso. Momentos muy difíciles de mi vida. Ahora sonrío, pero en aquellos tiempos, cuando me desligué de lo que llaman la obra, yo pasé momentos muy difíciles porque no sabía cómo iba a alimentar a mi familia, dónde estaba mi futuro. No sabía nada más. Eso era todo lo que yo había hecho en mi vida. En mi corazón yo pensé por algún tiempo que podía ayudar a reformar la iglesia en su doctrina, en sus prácticas, hacer de la iglesia un lugar más centrado en el Evangelio, en la justificación por la fe. Pero me fui dando cuenta que la iglesia como institución tiene otros derroteros. Al liderazgo de la iglesia le parece amenazante la doctrina de la justificación por la fe, porque entonces pierden el control sobre el comportamiento de la hermandad. El Evangelio trae libertad.
Y a menos que la iglesia pueda encontrar una póliza, una manera de abrazar esa doctrina y al mismo tiempo abrazar a la hermandad en la libertad de esa doctrina, todos los que van conociendo el Evangelio dentro de la iglesia adventista tienen un tremendo reto. Yo no estoy en este momento en un lugar donde yo sienta que les tenga que decir a los hermanos que salgan de la iglesia adventista, porque ese no es mi lugar, es el lugar del Espíritu Santo, guiarlos en sus decisiones. Más bien yo pienso que la iglesia adventista necesita reformadores dentro de la iglesia, una reforma, un reavivamiento en la doctrina de la justificación por la fe, elevando a Cristo sobre toda otra doctrina. Y así ustedes podrán tener una congregación, una iglesia, donde se exalte a Cristo y Cristo crucificado. Así que gracias por estar escuchando y de paso eso hace años. Estamos ahora ya por despedirnos del 23. Yo creo que todo eso sucedió por ahí alrededor del año 1990, hace más de 20 años. Pero bien, el Señor entonces tuvo misericordia de mí, guió mis pasos, y bueno, aquí estoy, sigo siendo un vocero del Evangelio, con muchos defectos, lo reconozco, que cuánto quisiera estar libre de muchos atajos de la carne, para poder aún con mayor claridad predicar el Evangelio. Bueno, y también en este quehacer del estudio del Evangelio estamos siendo guiados por el comentario del gran reformador, teólogo, doctor en teología, el doctor Martín Lutero, el gran reformador. Y estamos siguiendo su comentario ahora mismo sobre Gálatas 3, 20, 21, 22. Él está dictando estas clases. Estas fueron conferencias que él dictó a sus nuevos seminaristas allá en la Universidad de Wittenberg, que antes había sido una universidad católico-romana. Con la Reforma pasó a manos de la Reforma, de los reformadores, y Lutero pues enseñaba en este seminario, y aquí hubo 3 de sus alumnos que tomaron una taquigrafía de sus conferencias, y él está ahora en todo el apogeo, enseñando la diferencia que hay entre la ley y el Evangelio. Y estamos ahora viendo este texto de Gálatas. Aquí empujé el botón que no era, vamos por aquí abajo. Dice que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y entonces el reformador toma estas palabras, y ya me acordé del gorrito del doctor Lutero. Ojalá ustedes no se cansen de esta maniobra. Yo les dije que el gorrito del doctorado es para Lutero, no representa el mío. Fíjense que la forma de este gorrito es así, europea.
los gorros en doctorado de teología son así, pero ustedes pueden mandar el suyo. Si ustedes han aprendido a diferenciar entre la ley y el evangelio, ustedes pueden pedir en Google, en cualquier lugar, y hacerse su gorrito. El que pueda distinguir en la escritura lo que es ley y lo que es evangelio es un doctor de teología, dijo Martín Lutero. Así que solamente bajo ese pretexto que yo uso también el gorrito, porque poco a poco estoy aprendiendo a distinguir entre lo que es ley y lo que es evangelio. Pero Lutero dice, cuando llegue el momento de la tentación, y a quien no le llega, a todos nos llega el momento de la tentación. Cuando veas que la tentación está tocando a tu puerta, quiero que comprendas cómo se relacionan estas dos cosas tan contrarias, es decir, la ley y el evangelio. Cuando hayas sido tan perturbado y abatido por la ley, entonces debes darte cuenta que la ley ha llegado a su fin. Y cuando dice allí su fin, quiere decir su propósito final. Ha llegado a su destino final en ti. Yo hasta diría que una de las buenas cosas que tiene la teología adventista es la predicación de la ley. Si tan solo supieran seguir la predicación de la ley con la predicación del evangelio. Pero ¿qué pasa? Cada sermón termina abatiendo a los que escuchan en esa miserable jaula de la ley y de la condenación, en que cuando se levantan de las bancas los hermanos van y salen con un sentimiento de derrota. No en cada iglesia, lo admito, pero eso sucede con mucha frecuencia. Se les predica una doctrina, una preparación del carácter, una obediencia más y otra de acá y allá, y los hermanos salen golpeados. Este es el verdadero uso de la ley, pero no dejes a los hermanos allí. Todos los impíos son ignorantes, pues desconocen totalmente este conocimiento y esta astucia de la ley. Y aquí Lutero da el ejemplo de Caín. Caín no reconoció cuando fue encerrado en la prisión de la ley. No sentía la gravedad de su pecado. Aunque ya había matado a su hermano, sutilmente encubrió el asunto pensando que ni Dios se daría cuenta. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?, dijo. Esto sucede muchas veces todavía en las denominaciones, no solamente en la adventista. Cuando una junta administrativa pone a juicio a un pastor, sin que el pastor esté allí para defenderse, al menos para dar su voz, explicar sus razones, y toma un voto, allí la iglesia está matando a su hermano. Y después tienen la oración final, le agradecen a Dios por estar con ellos y se van cada cual y dejan a ese pastor allí plantado, excomulgado, como apóstata, sin una consideración para él, su esposa, sus niños. Así Caín ha matado a Abel en muchas ocasiones. Pero cuando escuchó estas palabras, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Comenzó a sentir como si las mismas paredes de la prisión se le venían encima. ¿Qué fue lo que hizo? Se quedó atado en la prisión.
no unió al evangelio con la ley. En vez dijo, mi maldad es más grande de lo que yo merezco. No supo decir, la gracia de Dios es mayor que mi maldad. Solamente respetaba la prisión. No tomó en cuenta que había recibido la revelación de su pecado para ese fin, para huir a Dios y recibir misericordia y perdón. Por tanto, desesperanzó y negó a Dios. Él no pudo creer que había sido encerrado con ese fin para recibir la revelación de la gracia y la fe, sino solo para quedar encerrado en la prisión de la ley. Estas frases, guardados bajo, encerrados, no son vanas y sin provecho, sino profundamente reveladoras y escogidas con cuidado. Se refieren a verdaderos temores espirituales. Aunque la conciencia rebusque por todo el mundo, siempre se siente enjaulada y no encuentra lugar donde sentirse a salvo. Siempre y cuando perduren estos terrores, la conciencia siente tal angustia y tristeza que, si cielo y tierra fueran 10 veces más anchos y largos, serían tan estrechos y angostos como un agujerito de ratón. Aquí el hombre se siente totalmente destituido de toda sabiduría, fuerza, justicia, consejo y socorro. Pues la conciencia es muy delicada y cuando se siente tan encerrada bajo la prisión de la ley, no puede ver salida alguna. Esta estrechez se encoge cada día más como si no tuviera fin. Es entonces cuando siente la ira de Dios, infinita e incalculable. Nadie la puede escapar, tal cual testifica el Salmo 139:7. ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahora hay hermanos que no toman la ley así. Yo recuerdo cuando era joven universitario en el seminario adventista, que yo tomaba la ley muy en serio. Tomaba los escritos de Elena White como si fuera la misma voz de Dios. Y yo leía esos libros, y cuando allí con mucha frecuencia se encuentran advertencias de que ni en un pensamiento uno puede desobedecer la voluntad de Dios. Y pues yo tenía pensamientos de dudas, pensamientos de cansancio, porque uno de nuestros profesores decía que teníamos que levantarnos cada mañana 1 hora estudiando la Biblia, otra hora leyendo de los escritos de Elena White y otra hora en oración. Yo me levantaba a las 3 de la madrugada y encima de eso tenía que hacer tareas. Pero me afligía de esta manera: 1 hora leyendo la Biblia de rodillas, otra hora haciendo lo mismo con los escritos de Elena White y otra hora en oración. Y a veces me quedaba dormido junto a mi cama orando, y al despertarme tenía ese sentimiento de culpa. Dios, perdóname, he quebrantado tu voluntad, no te he sido fiel en mis votos, en mis promesas. Perdóname, Señor. Y también yo decía, pero ¿acaso es esto
seguir a Dios? ¿Acaso es esto prepararme para la crisis final? Era una lucha, una angustia. Y claro está, todas estas dudas y angustias volando por mi cabeza, pero se corría la voz que Haroldo Camacho era una persona muy devota, muy santificada. Y eso me halagaba, me daba cierto realce ante mis compañeros. Yo recuerdo que un día llegando a clase, un poco tarde, una clase de teología, entré por la puerta de atrás del aula y encontré la primera silla, y al poner mi carpeta en el escritorio para tomar nota, yo vi mi nombre, que alguien lo había tallado con una cuchilla o un cuchillo o algo, y me fijé y decía: ¿será verdad que Haroldo Camacho será trasladado entre aquellos que no verán la muerte? Ja, 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 ja. Y yo vi aquello y yo no sabía qué pensar. Ese es el concepto que tienen de mí, como que me descubrieron. Y por eso cuando el Evangelio llegó a mí, me encontró a mí derrotado con todas estas luchas. Y yo lo hacía tratando de todo corazón, siguiendo la voz de la conciencia, de lo que yo pensaba era la voz de Dios en mi conciencia. Era una esclavitud. Yo me sentía así, como dice el Salmo 139:7. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y el Señor me preparó con todas esas aflicciones mediante la ley, para entonces recibir el Evangelio. Pero eso fue una lucha de años, mis queridos hermanos. Yo sufrí bajo la ley fuertemente y no veía escapatoria de ese ciclo carnal, porque era una obediencia de la carne. Yo no estaba libre en mi espíritu, me sentía esclavizado a esa rutina, pensando que yo era el único, sí, era el único que podía ser trasladado sin ver la muerte entre todos mis compañeros en el colegio. Era casi, eso es lo que yo llamo un fanático. Y en mi corazón criticaba a todos los que no hacían como yo, y yo les preguntaba que cuánto tiempo oran, cuánto tiempo leen la Biblia, especialmente a mis compañeros de teología. Y ellos me miraban así de lado, como que, ¿y quién eres tú? Por tanto, la conciencia entorpecida necesita ser revivida y consolada de la siguiente manera. Hermano, por cierto, estás encerrado, pues escrito está, estamos encerrados para aquella fe que ha de ser revelada. Has sido afligido en esta prisión, pero no ha sido para destruirte, sino consolarte por la bendita simiente. La ley te ha matado para que por medio de Cristo
puedas revivir y seas restaurado a la vida. Por tanto, no desesperes como Caín, Saúl y Judas. Cuando ellos se vieron encerrados, no podían ver más allá de su oscura prisión y allí se quedaron. Por eso cayeron víctimas de la desesperación. Sin embargo, tú debes pensar diferente cuando sientas estos terrores de la conciencia. Debes saber que ha sido para tu provecho estar así encerrado, confundido y derrotado. Por tanto, aprovecha este tiempo de cárcel, pues así te conviene. Pero cuando la ley haya hecho su oficio, la fe será revelada, pues Dios no te aflige para que te quedes en esa aflicción. Él no te matará para que no permanezcas en la muerte. No deseo la muerte del impío, dice mediante el profeta. Pero Él te afligirá para que seas humillado y conozcas que necesitas de misericordia y del beneficio de Cristo. Y fue cuando conocí el Evangelio. El Señor reveló a este precioso Evangelio en la Escritura. Yo no recibí visiones ni nada de eso. Fue en la Escritura donde encontré el Evangelio, en donde yo respiré profundo. Después de años, yo me resistía mucho al Evangelio. Este plazo de cárcel bajo la ley no se extiende para siempre, sino solo hasta la llegada o la revelación de la fe. Un precioso salmo lo dice así: se complace Jehová en los que le temen, es decir, en los que están bajo la prisión de la ley. Pero enseguida añade: y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147:11. Por tanto, debemos unir estas dos cosas, aunque parezcan tan contrarias entre sí. Porque, ¿qué pudiera ser más contrario que odiar y aborrecer la ira de Dios y luego confiar en su bondad y misericordia? La una es el puro infierno, la otra es el encanto celestial. Pero las dos casi se tocan en el corazón. Así que esto es difícil hacerlo en nuestra experiencia. Por tanto, la ley es nuestra prisión y verdugo. No la amamos, sino la odiamos. Yo pensaba que estaba cumpliendo con la santificación, que cuanto más me concentraba yo en el estudio de la Biblia, de los escritos de la Nahuatl y en la oración, yo me estaba santificando, pero al mismo tiempo yo odiaba todas esas exigencias. ¿Acaso no puedo dormir? Luego me estaba durmiendo en las clases. No sé cómo superé todas mis notas y salí invicto. Pero esa fue una tremenda jaula. Los 4 años de universidad, de preuniversidad, porque son 4 años acá en Estados Unidos, y luego los 2 años, 2 años de seminario, y luego como unos 4 o 5 años más en diferentes oficios y obligaciones en el campo misionero, en diferentes lugares, viviendo esa misma prisión. Fue para mí un proceso de años en el que poco a poco me fui dando cuenta de la gracia de Dios. El cumplimiento de la venida de Cristo
Es la historia de la abolición de la ley y la llegada de la luz, libertad y vida eterna. Algunos van a ver esta palabra abolición y van a decir, eso es lo que quería Camacho, que se aboliera la ley. No, la ley es justa, santa y buena. Pero tiene su propósito y en cada cristiano tiene su telos o tiene su propósito y llega a cumplir su fin en nosotros. De tal modo que hay muchos que con sonrisas y todo dicen, ay, sí, yo amo la ley, me encanta el día sábado, me encanta todo, esta es una tremenda verdad y todo. Entonces yo digo, tómela más en serio, tome las exigencias de Dios más en serio. Cada cristiano tiene un cuerpo en cuyos miembros mora y lucha el pecado. Pero este pecado llega a su fin cuando nosotros nos damos la vuelta, estamos por caer en esa fosa, nos damos la vuelta y allí encontramos a Cristo. Cuando hemos ya llegado, el Señor nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es todo lo que nosotros podemos hacer. Nunca podemos dar el triunfo, finalmente soy un guardador de la ley. Nunca podemos dar ese grito de victoria. Lo único que podemos decir es, Señor, arrópame con la justicia de Cristo. Límpiame con su sangre vertida a mi favor. Justifícame con tu palabra que no puede mentir. Lléname con tu Santo Espíritu para no perder esta promesa que tú me das. Y para que el Espíritu dé los frutos que quiera dar en mi vida. Aunque yo no me dé cuenta que son frutos, que sean frutos tuyos, Señor. Porque para algo me has puesto en este mundo. Y que seas tú que des el fruto. Y que la gloria sea para ti. Por causa de Cristo, quien ha perdonado nuestros pecados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús.